grandemente a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Hoy, 1 de julio, estamos en parte ya hacia la parte, ¿cómo se puede decir? Final, o sea, ya los meses finales hacia este 2026 que ha estado eminentemente caliente con todos los acontecimientos, definitivamente. Mientras el mundo está, sobre todo el mundo que fanático de los deportes, pues están con la gran calentura de este mundial que están viviendo. Pero no podemos pasar por alto nuestras convicciones, nuestros momentos, nuestra relación y nuestra visión con el Señor. Y ante la profunda crisis que se ha producido desde la pandemia, donde lejos de haber visto un despertar, un avivamiento en la iglesia, hemos visto una escalofriante frialdad en la iglesia y lo más catastrófico, multitud de cristianos ya no están asistiendo a la iglesia. Como estaba compartiendo en la iglesia Link Central de Austin, Texas, y sobre todo que llegaron de diferentes pastores el lunes, hablábamos de la crisis definitiva que no se puede tapar con un dedo que está pasando nuestra iglesia, y en gran parte se debe a una multitud de predicadores cibernéticos que están creando profundas confusiones doctrinales, y eso ha creado una serie de problemas, sobre todo con aquellos que se dedican exclusivamente para criticar a las iglesias. Y allí que el tema que quiero compartir con ustedes, yo lo habíamos hecho, pero lo queremos retomar porque creo que es muy importante. Y por eso el tema, comenzando con esta foto de Éfeso, que para mí la iglesia de Éfeso, lo he dicho múltiples de veces, sobre todo en nuestro canal de YouTube, donde, por cierto, a toda nuestra gente siempre les insto a los nuevos, porque estamos llegando en todas las redes sociales, les invito a que sean parte también de nuestro canal de YouTube. Suscríbase libre allí y pone la campanita para que cada vez que estamos haciendo un en vivo, por ejemplo, estamos entre semana ahora a las 9 de la noche haciendo un en vivo contundente, para que aproveches que la campanita te avisa y entras al en vivo. Pues bien, va allí en esta foto que estamos en Éfeso, esa iglesia que para mí, si debería de llamarse la Santa Madre Iglesia, debe de ser la iglesia de Éfeso, porque no es la iglesia católica. La iglesia que tiene una relevancia en el Apocalipsis de historia preciosa, sin lugar a duda, fue la iglesia de Éfeso. Una iglesia que tuvo privilegiazo. Su fundador fue el apóstol San Pablo. Tuvo también a Timoteo como pastor. Imagínense, tuvo pastores de renombre. Se dice que uno de los grandototototes después del apóstol Pablo y de Timoteo fue nada menos y nada más que el apóstol San Juan, o el apóstol Juan, que por cierto murió allí en Éfeso y fue sepultado allí en Éfeso. Así que es una iglesia de una historia extraordinaria. Pero bien, le invito para que vea en nuestro canal de YouTube todo el historial que hacemos de la iglesia de Éfeso y su historia. De allí vamos con este tema importantísimo. ¿Existe la iglesia perfecta? Se lo pregunta a usted, a todos los que se están uniendo en este momento. ¿Existe la iglesia perfecta? De ahí va a salir el tema. La idea de muchos cristianos es encontrar una iglesia perfecta. Y en esa circunstancia terminan en profundas decepciones. De ahí surge lo que a continuación comparto con ustedes. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. Y aquí entramos al tema. En uno de los portales de Facebook hace varios años, hace bastante años que hice este tema,
pusieron este mensaje en forma de diálogo y lo consideré muy importante y edificador para nuestras iglesias, ya que en estos días Satán ha lanzado un fuerte ataque para que los miembros de las iglesias no tengan estabilidad en una sola iglesia. Me permití hacer los cambios y convertirlo en un mensaje hacia nuestras iglesias que a continuación quiero que usted se quede conmigo, porque vamos a hacerlo como que si estuviéramos en vivo, como que vamos a traspasar la dimensión y nos vamos a trasladar, sí, como la película, aquella película bonita, aquella época, Viaje al futuro. Vamos a ir hacia atrás y vamos a crear un diálogo como que estamos viviendo 2000 años atrás. Y como que si tuviésemos teléfono en aquel entonces, vamos a charlar con el apóstol San Pablo. Es una paradoja, pero quiero que seamos parte para este tema que vamos a tocar. Hola, ¿está en el teléfono? ¿Hablo con el apóstol San Pablo? Sí, soy yo, dice Pablo. ¿Cómo estás, apóstol Pablo? Muy bien. Tengo un problema y necesito tu ayuda. Dímelo. Bueno, es que estoy decepcionado por muchas cosas en las iglesias a las que pertenezco. Y ando buscando una mejor. Me gustaría tener información sobre algunas iglesias. Y dime, ¿cómo puedo ayudarte? Dice Pablo. Bueno, estoy pensando asistir a la iglesia de los Corintios. ¿Qué me dice sobre la iglesia de los Corintios? ¿Cree que es una buena idea que vaya a ella? Veamos la respuesta. Mira, en la iglesia de los Corintios hay grupos que son inmorales, fornicarios, y cuando tienen pelea e inclusive van hasta los propios tribunales inconversos. Y siempre están en contiendas y en profundas disensiones. Y allí hay una cita de 1 de Corintios 1:12, 1 de Corintios 3:3, 1 de Corintios 6:1, 1 de Corintios 5:1, porque aún sois carnales, en efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, está diciendo Pablo en su carta allí. No, mejor ahí no voy, dice la persona que está hablando con Pablo. ¿Y qué tal si en lugar de ir a la iglesia de los Corintios, voy a la iglesia de Éfeso? ¿Qué me dices tú de esa impresionante iglesia de Éfeso? Y aquí viene la respuesta. Éfeso, mijo, fue una iglesia fundada en la palabra, según Hechos 19:20. Pero últimamente hay muchas personas sin amor en la iglesia. Apocalipsis 2:4. Sin amor, allí ni loco quiero ir. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, según Apocalipsis 2:4. Creo que mejor voy a ir a Tesalónica. En Tesalónica, hijo, hay algunos que caminan desordenadamente. No les gusta trabajar y se entrometen en todo lo ajeno. ¡Wow! Increíble. Es difícil, Pablo. Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Según Tesalonicenses 3:11. Dice la persona, Pablo, yo no quiero estar en esa iglesia y encontrarme con ese tipo de personas allí. ¿Y qué tal si voy a la iglesia de Filipo? Otra iglesia que tiene grandísimas historias, Pablo, a esa iglesia que tiene nombre, famosa, allí donde se habla de la humildad profunda, donde se dice que se habla de que el propio Señor Jesús, siendo igual a Dios, se humilló hasta lo sumo
Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Yeshua, que Jesús es el Señor. De verdad me gustaría a mí ir a una iglesia así como la de Filipo. ¿Qué me dices tú de la iglesia de Filipo? Y vamos a la respuesta de Pablo. Pero antes les dejo esta foto preciosísima de la iglesia de Éfeso. Allí donde hemos estado varias veces y donde ya tenemos gente que nos está pidiendo cuándo vamos a hacer el próximo viaje de estudio otra vez a las 7 iglesias. Les doy buena noticia. La primera, bueno, es que ya el 5 de octubre vamos para Israel, porque ese es lo primero que vamos a hacer. Vamos para Israel ahorita que ya hay calentura, las líneas aéreas se están saturando de montones de gente que quiere ir a Israel ya, porque ya la situación, el peligro ya pasó. Así es que ya nosotros estamos ejecutando el viaje del 5 de octubre, donde vamos a primeramente aterrizar a Jordania, y de Jordania, después de ver el monte Nebo, la tierra prometida, nos vamos todo Israel, pero en estudio. Mayor información, váyase a nuestra página web www.bolaines.org. Allí va a haber información sobre el viaje. Y después de ese viaje vamos a hacer Éfeso o las 7 iglesias. Pero aquí, después de estas fotos, vamos a la respuesta de Filipo, donde tengo ahí mismo fotos en Filipo. Filipo sería una buena opción, dice el apóstol San Pablo, si no fuera por esas 2 hermanas que nunca se ponen de acuerdo en nada, siempre discutiendo entre ellas mismas. Pero ¿por qué apóstol Pablo no se ponen de acuerdo? No es muy bueno eso. Pero creo que fuera por el ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Bueno, Pablo dice, creo que es por el uniforme que no se ponen de acuerdo. Algunas dicen que no debe de ser de este color, que las mujeres no deben de vestir así. Algo otros dicen que la iglesia no debe de estar decorado de esta manera, algo otras de las mujeres. Y hay ese pleito entre 2 grupos de mujeres en la iglesia de Filipo, discutiendo en esto y en otro. Y así ruego a Evadía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Filipenses 4:2, donde Pablo está hablando de esto. Yo para nada voy a eso ahí. Yo no quiero estar en una iglesia así donde hay hermanas que solo viven peleándose entre ellas mismas y discutiendo que esta debe de ser así, que el otro debe ser así, que el color debe ser así, que el diseño debe ser así. Pablo, yo no quiero estar en una iglesia como esa. Así que, entonces me gustaría buscar la iglesia de Colosa. ¿Qué me dices allí de la iglesia de Colosa? Hasta escribiste una carta preciosa de esa iglesia. Bueno, va Pablo a dar respuesta. Colosa. Mira, los colosenses tienen un problema que es doctrinal. Y herejes que quieren menospreciar a la persona o oiga que bien, la deidad del Mesías Yeshua. Sí, en Colosa. Dudan en que Jesús sea Dios también. Y viven discutiendo, enseñando que Jesús es parte de las mismas criaturas angelicales. Que posiblemente Jesús es la primera criatura angelical que Dios creó y que por eso Dios compartió toda su gloria con él. Pero Jesús no es Dios. Las cosas están en un tremendo despelote allí en Colosa, le dice Pablo, que inclusive están haciendo culto hasta los seres angelicales. Que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, hinchados de vanidad para su propia mente carnal. Colosenses 2:18.
Todo mal entonces allí en Colosa, Pablo. Qué triste. Qué lamentable eso que esté pasando en Colosa. Qué triste que existen iglesias como Colosa que niegan la deidad de Jesús, que dicen que Jesús no es Dios, que dicen que Jesús es la primera criatura creada por Dios. Qué triste, Pablo, que esté pasando eso en Colosa, de que aparte de rendirle culto a Jesús, le rinden culto a otros seres como que si fueran seres angelicales, como a grandes hombres, y le rinden pleitesía al mismo nivel que Jesús. Qué triste el apóstol, qué triste Pablo, que eso esté pasando en Colosa. Así que me gustaría mejor visitar la iglesia de Gálatas, porque por lo que tengo entendido, Gálatas es algo impresionante. Y puedo ver en esa carta que escribiste de los Gálatas, habla cosas profundas. Así que a lo mejor me recomendarías asistir a la iglesia de Gálatas, visitar la iglesia de Gálatas. Bueno, a continuación, veamos la respuesta del apóstol San Pablo en relación a la iglesia de Gálatas. En esta foto, una remembranza especial de una personalidad que lo conocí en el 2001. Es una eminente persona, profesor en aquel entonces de la universidad en cuanto a historia y arqueología de Estambul. Vamos a la respuesta. Gálatas. Hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros. Casi se están por convertir en perros, y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Y miren lo que dice Pablo aquí. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Gálatas 5, 15 al 16. Realmente la situación es difícil, ya que también antes de hablar contigo me puse en contacto con el apóstol Juan. Está hablando la persona que le está llamando a Pablo. Lamento eso que esté pasando con los Gálatas, que no están satisfechos con su propio culto, con su propio estilo, que inclusive quieren eliminar la gracia y volver a los grandes preceptos de la ley. Quienes ahora quieren imponernos los 613 mandamientos de la ley de Moisés, que nadie los pudo cumplir, solo Jesús. Y después de ver esos profundos pleitos que se está dando en Gálatas, y que ahora están obligando a los miembros de los Gálatas a que se circunciden, porque tienen que volver al judaísmo. Y Pablo, es que me decepciona, porque parece que ellos no han leído el libro de los Hechos y la gran asamblea que ustedes tuvieron, según Hechos capítulo 15, donde finalmente el hermano del Señor Jacobo, después de haber escuchado a Pablo, a Bernabé y al propio apóstol San Pablo, dijo el hermano del Señor llamado Jacobo que no se les imponga a los hermanos gentiles ninguna carga más, solamente que se abstengan de comer carne sacrificada a los ídolos, que se abstengan de comer sangre, como los latinos que comen la famosa moronga, que no coman sangre, que se aparten de adulterio, fornicación. O sea, esas las recomendaciones contundentes que dio el concilio
Pablo, pero parece que Éfeso no le interesó esas recomendaciones, ni tuya, ni de Bernabé, ni de Pedro, y ni de Jacobo, que es el hermano del Señor. Así que lamento, Pablo, escuchar esa situación difícil que está pasando en la iglesia de los Gálatas. Tan profunda es la crisis, Pablo, de esta iglesia, que hasta están diciendo que hay nuevas revelaciones, que no tenemos que ajustarnos solamente al libro de los libros, a la Biblia, sino que hay también nuevas revelaciones, nuevas revelaciones apostólicas. Pero me recuerda la palabra tuya, Pablo, que tú mismo le escribiste a los Gálatas diciéndole: oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que te habéis apartado de los fundamentos? Mas yo digo que si aún uno de nosotros viniera, o un ángel mismo viniera con un evangelio diferente al que habéis recibido, el tal sea anatema. La verdad, Pablo, yo no quiero mejor asistir a esa iglesia de Éfeso bajo esas condiciones que están así, en esos pleitos, en esos problemas de identidad, que no saben si son cristianos o son judíos. La verdad, no quiero estar en esa confusión. Pero fíjate, Pablo, que antes de hablar contigo, le hice una llamadita también al gran apóstol Juan. También quería escuchar de él, de Juan, su opinión, para encontrar esa iglesia perfecta que ando buscando. Es que estoy profundamente decepcionado con todas las incoherencias que he escuchado. Así que le llamé al apóstol Juan, porque pensé primero asistir a Tiatira. Pero me dijo el apóstol Juan que Tiatira es una iglesia tolerante. Han tolerado a una mujer que se dice ser profetisa y enseña, o en cierta forma promueve la prostitución, la depravación, y a comer carne sacrificada a los ídolos. Cuando Juan me dijo eso, le dije: Juan, ni loco voy a ir a esa iglesia entonces. Yo no quiero ir donde están creando confusiones con falsas profecías. Debemos declarar que la Biblia en ningún momento está en contra del ministerio de una mujer. En el Señor, en la iglesia del Señor, todos los seres humanos que se han convertido de corazón a corazón, hombre o mujer, no importa si es blanco o es negro, no importa si es colorado o asiático, hombre o mujer que se convierten a Jesús de corazón a corazón, pueden ser usadas por Dios en todo. Esto es muy importante porque existen también posiciones que vienen de esta línea de que la mujer no puede tener ministerio. En la Biblia no hay un solo pasaje nuevo testamentario que prohíba el ministerio de una mujer. Porque hay tremendas mujeres de Dios a lo largo de toda la historia que han sido profundamente usadas en el ministerio. Hablaba en el evento, por cierto, que este viernes, sábado y domingo estamos en el área de Choluteca. Bueno, el viernes a las 5 de la tarde en Nacaome, allá en la zona sur de Honduras. El sábado toda la mañana vamos a estar con todo el distrito de la juventud, de los jóvenes de Asambleas de Dios. Entonces vamos a hablar temas profundos como los alienígenas e inteligencia artificial. Y esa una tarde allí en Choluteca, sí, en Choluteca vamos a estar con todos los pastores
por supuesto, la inmensa mayoría del concilio de las asambleas de Dios. Y vamos a finalizar el domingo. Toda la información está en nuestra página web www.polaines.org en sección evento. Y ahí busca Julio. Bueno, es importante por lo que estamos hablando. El ministerio de la mujer. ¿Y por qué toqué esta parte? Porque estábamos en este evento de la convención de la Elim Austin, Texas. Y el cantante invitado que estuvo participando allí es uno de los hombres grandes del famoso grupo musical Rojo. Estoy hablando del pastor Espinosa. Y el pastor Espinosa, hablaban porque él es de origen mexicano. Toda la gente fundadora de Rojo son de origen mexicano. Y hablábamos de esa zona, esa parte norte de México. Y entre eso salió la historia de ese estado. En ese estado, creo que es Durango, hay una historia profunda. Una mujer mexicana en los años 30 se convierte a Jesucristo aquí en los Estados Unidos. Su esposo, un anglosajón. Esta mujer mexicana fue tocada, impactada con el Señor. Y ella dijo, yo tengo que ir a mis estados, dejar Estados Unidos e irme como misionera. Y sale esa mujer, zarpa de los Estados Unidos de América. Su esposo la acompaña, el anglosajón. Y es la mujer que fundó la Iglesia de Dios del Evangelio completo en todititito México. Y fue de esa iglesia de ella que fundó. He tenido el privilegio de estar en esa iglesia que fue la matriz en Ciudad Obregón. Y allí esa historia de donde salieron misioneros para poner la iglesia de Dios en Guatemala, en Costa Rica, en todo Centroamérica. Una mujer. Por eso a veces tenemos que ser un poquito cuidadosos en las redes sociales cuando atacamos los ministerios de la mujer. Que a veces se dan títulos, tal vez que ni ellos dan como el título de la profeta, tal. No existe esa palabra para una mujer. Es profetisa. Pero no por eso vamos a minimizar el papel de la mujer en los diferentes ministerios. Tenemos grandes mujeres en la Biblia que fueron utilizadas como profetisas. Tenemos también historia en la actualidad de mujeres que están pastoreando tremendos ministerios pastorales. Pero por ese caso que se dio en la iglesia de Tiatira, de esa falsa profetisa llamada Jezabel, como la menciona, el título que le da en la iglesia de Tiatira, Apocalipsis. No por eso vamos a minimizar. De hecho, en el Nuevo Testamento hay elogios a tremendas mujeres de Dios. La misma iglesia de Filipo, ¿sabían ustedes? La iglesia de Filipo, ¿sabían ustedes que nació en la casa de una mujer? Cuando expulsaron a Pablo y a sus compañeros de la sinagoga. Entonces esta mujer los recibió en su casa con los judíos que salieron de allí de la sinagoga y fundaron la iglesia de Filipo. Estoy hablando de esa tremenda mujer de la historia de la Biblia llamada Lidia. Y hay múltiples de ejemplos más. Pero sigamos el diálogo, sigamos el diálogo. Vamos a ver con el diálogo. Dice aquí, luego pensé ir a la Odisea. Pero el apóstol Juan me dijo, mira hijo, allí en la Odisea ni son calientes ni son fríos, son tibios. Yo no quiero, apóstol Juan, yo no quiero ir a una iglesia donde finalmente termine siendo vomitado por Dios. Así que mejor, yo no quiero ir a una iglesia que no es ni fría ni caliente, sino tibia. No, Pablo,
Juan, apóstol Juan, no, a esa iglesia le dijo, no quiero ir. Entonces, ¿qué tal si voy a la iglesia de Pérgamo? Pero otra vez el apóstol Juan me dice que hay algunas doctrinas extrañas como las de Balaán. Es decir, iglesia siguiendo una multitud de falsos apóstoles, de falsos profetas, que quieren escuchar adivinanzas, que están intrigados por saber del futuro, pero no del futuro de la Biblia, no del futuro del Apocalipsis, no del futuro de la venida de Cristo, sino del futuro al estilo de adivinanza, como cuando eran inconversos e iban a consultar a los brujos, a los agoreros, a los que le leían la mano, a la cartomancia. Dice el apóstol Juan, en la iglesia de Gálatas están pasando ese problema. Y aparte que están siguiendo las doctrinas de Balaán, también son nicolaitas. Se hacen una mezcla rarísima del evangelio. ¿Sabes, apóstol Juan? Ya no quiero ir a esa iglesia. Mejor no voy a esa iglesia de Pérgamo. ¿Sabe? Ahorita se me está viniendo a la mente entonces visitar la iglesia, esa iglesia histórica en Jerusalén, esa iglesia ícono, esa iglesia de historia profunda. Quiero ir a la... ¿Qué tal? ¿Qué me dices de la iglesia de Jerusalén? Bueno, mi hijo, le dice Juan, allí están llenos de murmuraciones y chismes. Hechos capítulo 6:1. Y muchos creyentes de doble cara, hasta matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. ¿Se acuerda del caso de Ananías y Zafira, Hechos 5? ¿Es cierto todo esto, apóstol Pablo? Sí, le dice Pablo. Así mismo es como te dijo Juan. ¿Y qué puede hacer entonces Pablo? Por lo que hemos visto, entonces no hay ninguna iglesia perfecta. Ya hemos hecho un análisis de Corintio, de Éfeso, de Colosa, de Galacia, de Tiatira. Ya hemos hecho hasta de la de Jerusalén. Entonces, ¿qué hago, Pablo? Bueno, vamos a continuación en ese consejo. Ese consejo contundente y poderoso de la palabra. Entonces te doy un consejo muy importante, le dice Pablo. No busques una iglesia perfecta, sino que busques al Señor Jesús en una iglesia que enseñe la palabra, tal como está escrita en la Biblia. Muy bien, apóstol. Perfecto, me parece sabio tu consejo en esa parte. ¿Sabes qué? Ahora que tú me estás dando a entender que a todas las iglesias donde vaya, siempre voy a encontrar errores. Siempre van a haber hermanas murmuradoras. Siempre van a haber pleitos de entre hermanos que se muerden el uno al otro. Siempre voy a encontrar, así que por lo que he visto, siempre voy a encontrar errores en todas. Porque la iglesia no se va para ser perfecto, sino para ver cómo el Señor lo cambia a uno. O sea, no se va para encontrar personas perfectas, sino para ir a la iglesia donde se predique la palabra, el mensaje. Esa palabra que penetra hasta lo profundo, como dice el apóstol San Pablo, porque la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, los tuétanos. Esa palabra que cambia. Así que voy a ir a una iglesia
no para encontrar que todos sean perfectos, sino una iglesia que predique esa palabra de corazón a corazón, para que todititos los imperfectos que estamos allí seamos confrontados. Y esa palabra de confrontación bajo el poder del Espíritu Santo cambia la vida de la mayoría de los que estamos allí. Digo la mayoría, porque no todos en una iglesia van a cambiar. Porque el propio Señor Jesucristo habló de la cizaña. Siempre va a haber mala semilla dentro de la iglesia. En mi libro Israel al filo de la profecía y en el otro, en este más que todo, en este Camino al falso profeta, que por ahora solo está disponible en Amazon. Allí explico que por la ley permisiva de Dios, lamentablemente no podemos expulsar a esa mala semilla que está dentro de las iglesias. Esas malas semillas que son las que dan mal olor al perfume del perfumista. Esas semillas que son las que hacen ver o hacen proyectar la imagen de la imperfección de la iglesia. Así es que no me cambiaré de iglesia por los problemas de otro, le dice la persona que está hablando a Pablo, sino que iré a una iglesia que le da más énfasis a la lectura de la Biblia, a una iglesia que le da más énfasis a esa búsqueda profunda con el Altísimo Dios Todopoderoso. Entiendo que mientras estemos aquí en la tierra, entiendo ahora al apóstol Pablo, que mientras estemos aquí en la tierra no vamos a encontrar una iglesia perfecta, pero sí vamos a encontrar una iglesia que le dé énfasis a la palabra, una iglesia tal vez sencilla, una iglesia tal vez que no tenga un super templo, aunque también las hay, pero una iglesia que le da más énfasis a exaltar a la persona de Jesús. Una iglesia que le da más énfasis a saber que solo hay una forma de entrar al cielo, y es a través de Jesús. Pablo, he aprendido muchas cosas en este diálogo que he tenido contigo, le dice. Estamos parafraseando, por supuesto. Ahora ya no me interesa encontrar una iglesia perfecta, sino todo lo contrario, ver cómo puedo ayudar en esa iglesia donde voy a ir a las personas que no pueden avanzar, poner mi granito de arena y juntos ver cómo nos acercamos más al Señor. La palabra del Señor dice que mejores son dos que uno, porque hay mejor paga de su trabajo. Si vamos a la iglesia, no tratemos de ser solitarios, no tratemos de estar aislados, tratemos de ser parte de esos grupos positivos, de esos grupos que no van para mirar las imperfecciones o los errores de los demás, sino otros hermanos o hermanas juntas, y juntos seguir adelante, y juntos ayudarnos los unos a los otros de cómo superar nuestras imperfecciones. Es simple. La iglesia, desde el punto de vista humano, es imperfecta, pero Dios está trabajando en ella. Desde el momento que nace una iglesia, la inmensa mayoría nacen en hogares. Desde ese momento en que ese grupo se reúne para formar una iglesia, ya está el Señor trabajando en ellos. Y seremos completamente perfectos cuando estemos en la presencia del Señor. Has olvidado lo que escribí a los Efesios, dice Pablo, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esa será la iglesia cuando estemos ya. Estamos en nuestro masterclass. Estamos entrando a punto, pero a punto de entrar en las 7 trompetas profundas para llegar a la gran prostituta. Y allí se va a dar cuenta por qué Dios desecha a la gran ramera. Y por qué Él quiere una iglesia allá en el cielo cuando se presente. Una iglesia pura, sin defecto, sin mancha, lavada en la sangre del Cordero. Esa es la iglesia que estaremos en la patria celestial. Esa iglesia pronto será perfecta. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga en el arrebatamiento y levante a la iglesia y seamos revestidos de vestiduras. Hebreo, capítulo 12, versículo 23. Desecharé lo malo y haré lo mejor, el mayor esfuerzo por perseverar. Le dice la persona que está hablando a Pablo. Trataré de vivir una vida auténtica, una vida cristiana, y esperando a Jesús en su segunda venida. Muchas gracias por todo ese consejo profundo, siervo apóstol, que me sirven de muchísimo esos consejos. Gracias por tu sugerencia. De nada, recuerda esto, mi amigo. Si el diablo te quita de una iglesia por el error de un hermano, cuando vayas a otra iglesia, hará lo mismo. Hasta que llegues a no congregarte más. Y allí, ¿quién ganó? La batalla no fuiste tú, sino el diablo. Porque llenó de ofensa tu corazón. Es decir, si vas a estar de iglesia en iglesia, te fuiste de una porque tu hermano te ofendió. Te fuiste de una porque el pastor habló de que tienes que ser fieles con tus miembros, con tu diezmo. Y te buscas a otra iglesia, vas a encontrar lo mismo allá. Y vas a encontrar también hermanos que te van a ofender. Y al final, como le dice Pablo aquí, vas a terminar sin congregarte. Y al dejar de congregarte, quien ganó la batalla ya no fuiste tú, sino Satán. Dice aquí su palabra, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que la venida del Señor se acerca. Hebreos 10:25. Por tanto, nosotros también, teniendo nuestro alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Altísimo. Hebreo 12:1-2. ¿No crees que es un buen consejo? ¿No crees que a la iglesia vamos no porque queremos encontrar a todos los que están allí perfectos, sino que vamos a la iglesia porque somos imperfectos y queremos que en esa iglesia, a través de su palabra y la coinonía con los hermanos, podamos ir perfeccionándonos hasta llegar a la fase final, cuando el Altísimo nos llame a su presencia, cuando el Altísimo levante su iglesia. De verdad, mi hermano, mi hermana, en este momento crítico, donde multitud de familias ya no volvieron a las iglesias, eso es exactamente lo que Satán quería. Que no vayas a ninguna iglesia.
No estoy en contra de las redes sociales. De hecho, nosotros mismos estamos con ustedes aquí en el mensaje. Pero sí estoy en contra de aquellos que quieren llamar la iglesia cibernética. Es decir, que ya no tienes que ir a una iglesia, si ahora yo soy el pastor cibernético. Y me puedes seguir a mí. Pero eso no funciona. Para comenzar, tú no lo conoces personalmente quién es ese hombre. Para comenzar, tú ni siquiera le estrechas la mano. Para comenzar, cuando estás en un problema profundo, tu familia en un hospital, no puedes llamarlo a él para que vaya a orar por tu ser querido o por ti al hospital. No. No es la iglesia cibernética. De eso no habló Jesús. Es una iglesia de carne y hueso. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, dijo Jesús. Yo estaré en medio. Yo sé que hay grandes hombres de Dios, lindos siervos de Dios en las redes sociales, con tremendos consejos, preciosos consejos de la palabra de Dios, y está perfecto que lo siga. Pero sin dejar de congregarte, sin dejar de asistir a tu iglesia, sin dejar de tener coinonía, de comer junto con tus hermanos allí. Eso te va a ayudar. No solamente a escuchar la palabra en esa iglesia, sino junto con otros hermanos a sobrellevar la carga los unos con los otros. ¿Te das cuenta entonces por qué el apóstol San Pablo o el escritor de la carta a los Hebreos dijo, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos con otros? Lindo es ese misterio, ¿verdad? Preciosa es la palabra de Dios. Bueno, estén atentos no solamente en nuestro programa, sino al en vivo que sale entre semana a las 9 de la noche. Por eso te invito a que te hagas miembro de nuestras redes sociales, todas nuestras redes sociales, porque estamos ahorita saliendo en vivo en todas las redes sociales, pero en especial en YouTube. Suscríbete gratis allí en YouTube. Y una vez que te suscribes, ponle clic a la campanita para que cada vez que va a salir el en vivo o salimos un en vivo, te avise que estamos en vivo. Y por favor, ¿por qué no? Échanos una mano. Invita a múltiples de otros hermanos y amigos a que se hagan miembros de nuestras redes sociales, en especial de YouTube. Ayúdenos, échanos la manito en esto. ¿Para qué? Para que la palabra llegue más y más a las almas y a los hermanos. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me le bendiga. Estemos atentos en los hechos y agarra el consejo de hoy. No dejes de congregarte, porque Cristo viene pronto. Dios te bendiga.